Bien, estamos de vuelta con nuestra mesa de discusión sobre qué hacer con el sistema de pensiones, específicamente con el caso de las AFPs, y como les comenté, tenemos para esto al congresista del PPC, Luis Galarreta, y al congresista de Solidaridad Nacional, Virgilio Acuña. Luis, Virgilio, muchas gracias por venir a Rumbo Económico. ¿Cómo están? Gracias. Luis, quizá empecemos contigo. Yo quisiera que nos empieces contando cuál es tu diagnóstico del sistema de los fondos privados de pensiones y cuál es la reforma que tú planteas. Sí, a ver, primero, digamos, hay un gran debate que ya se perdió, que es la obligatoriedad. Es decir, ¿no? O sea, si estuviéramos en un mundo ideal, probablemente la libertad del individuo de decidir qué hacer o cómo ahorrar mejor para su vejez, es un debate que se perdió en el 93 en la Constitución, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Tú estás de acuerdo con que las personas deberían ser libres de decidir si ahorran, si no ahorran para su vejez, o la manera en la cual ahorran? Yo siempre he dicho que ese es el óptimo, es decir, la libertad absoluta del individuo bajo su responsabilidad. Lo que pasa es que los sistemas previsionales se vuelven obligatorios, se sustentan en la medida que es el Estado el que después va a tener que responder por una población que envejece y que no ha sabido guardar. Pero digamos, del error aprenden también dentro de la libertad la gente, ¿no? Pero creo que ese es un debate que incluso lleva una reforma constitucional, ¿no? Por eso ya nos hemos centrado un poco más, no porque se acepte simplemente, pero porque creo que el debate va en cómo se mejora el sistema en general. Y cómo se mejora el sistema en general, ya dejando de lado que es obligatorio y que requeriría una reforma constitucional. Creo que a casi 20 años de un sistema que se creó tratando de enfrentar al sistema público quebrado, además que muchas veces la plata se usa para otros temas y no necesariamente para el tema previsional, sí requiere algunas reformas importantes. Creo que el debate a veces se ha confundido, pues ha ido un poco para el tema de costos administrativos y no para el tema de la rentabilidad o del buen uso que se pueda dar al sistema previsional. Por ejemplo, nosotros planteamos en la reforma que no se aceptó, recordarás tu televidente que de hecho que ha seguido el debate del año pasado, del anteaño pasado, no se aceptó porque esto lo metió el Ejecutivo, lo sacó así, como se dice, al caballazo en el Parlamento, y no se debatió muy bien lo que debía haberse debatido. Por ejemplo, el ingreso del sistema financiero. Es decir, si hablamos de sistema, el sistema para mí no necesariamente son AFPs como empresas. El sistema es la modalidad, la forma, ¿no es cierto? Todo este proceso de cómo yo tengo una posibilidad de tener una pensión en el futuro. Y ese sistema puede ser vía una cuenta previsional de una entidad financiera, siempre y cuando un organismo regulador autorice, o sea, decir que está en condiciones. Por eso que algunos decían, esto va a llegar hasta las cajas. No, pues, porque tal vez si hay una caja que demuestra tener la solvencia, ¿no es cierto?, la rentabilidad, los pasivos, control, o sea, que tiene los indicadores, le da la autorización. Enhorabuena que haya un competidor más ofreciendo el mismo servicio. Abres la cancha y ahí tienes un tema de competencia para costos administrativos, ¿no? Como funciona en otros países. En otros países la administradora básicamente son los fondos. O sea, son fondos que mueven básicamente la rentabilidad, ¿no? Y eso te lleva, por ejemplo, a que podrías cobrar más bien por los incrementos de saldo, que es una propuesta que también se hizo y que no se aceptó. Ojo que hoy día se cobra por el saldo acumulado, que es distinto, es cobrarte cada rato por lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, el diagnóstico, para resumir, es que se debió pensar en varias reformas y creo que básicamente se basó en el tema del cuestionamiento a las comisiones, que al final una comisión alta lo que te dice es que el mercado te están dando una señal de que pueden entrar mayores competidores. Entonces, lo ideal más bien es generar mecanismos para que entren otros competidores. Y creo que eso no se ha dado mucho, porque al entregar un paquete en subasta pública por 3 años, impides que otro venga, porque restringe la competencia, no la promueve. Totalmente restringida, ¿no? Entonces, yo sí considero, y con esto termino, que el principal, el principal motivo de cualquier reforma tiene que ser el afiliado. O sea, el afiliado es importante que él sienta que no van a meterle mano a sus recursos, como en Argentina, por ejemplo, o que se van a generar mecanismos que te impiden generar mayor rentabilidad a tus fondos. Y ese es el objetivo. Algunos dicen, mira, no importa que saque 40 soles mensuales, porque eso lo vincula de alguna manera con el sistema de salud. Pero cuando uno analiza que una persona saque 40 o 50 soles mensuales, más allá que es una imagen pésima para un sistema previsional, yo creo que pierde la lógica del sistema, porque la lógica del sistema no es que tú tengas una pensión
como cualquier cuota, sino una pensión que te permita, obviamente en diferentes condiciones ya no laborables, en actividad, pero que te permita de alguna manera tener un reemplazo, una tasa de reemplazo a lo que era tu sueldo. De acuerdo. 40 y 50 soles desnaturaliza para mí totalmente el concepto, la lógica del sistema, y por eso debería modificarse algunas cosas. De acuerdo. Virgilio, ahora quisiera escuchar tu evaluación de qué es lo que ha pasado con la reforma, de cómo está actualmente el sistema, y quisiera saber si coincide con Luis. Claro, primero hay que partir aceptando de que el Estado tiene una responsabilidad social con toda la población. Esa responsabilidad social que viene con la educación, viene con la salud, viene con generar trabajo, viene con dar seguridad, también tiene que preocuparse por el tema de las pensiones. Esa es una responsabilidad, y es una responsabilidad que no se puede evadir. Se puede buscar formas cómo lograr esa responsabilidad, pero no se puede negociar el último objetivo, que es el tema de la previsión. Ahora, en esta responsabilidad social está en el tema de las pensiones, para la gente que cuando deja de trabajar tiene que buscar una forma más digna de vivir, una forma que le dé una mejor calidad de vida, y una forma de alguna u otra manera busque la felicidad de la persona. El objetivo máximo, la máxima aspiración de un hombre es buscar un cierto grado de felicidad. En este tema de las pensiones tenemos políticas del gobierno que tienen hace 40 años. Primero la ONP, que tiene más de 40 años. Y todos sabemos que eso no ha funcionado. Tenemos el tema de las AFP, que tienen más de 20 años y que está en un proceso de evaluación, porque vemos que como en el Congreso hemos emitido una ley y luego hemos tenido que anular la ley porque no ha funcionado. Tenemos el tema de pensión 65, que de una u otra manera el Estado hace algo por la gente que no tiene cómo vivir en la edad de la vejez. Entonces llegamos a un momento en que el Estado tiene que hacer algo. ¿Cómo puede hacer? Mejorar el sistema que tenemos actualmente es una opción. ¿Pero cómo lo abrir mejoras? otras. Yo tengo un planteamiento. A ver. Que así como existen empresas privadas que dan el servicio, que te facilitan la administración de los ahorros individuales, que hay una empresa estatal que igual se encargue de hacer la administración de los fondos individuales, y que al final compita, que hay esa competencia entre las empresas privadas y la empresa del Estado. Exactamente como hace el Banco de la Nación. El Banco de la Nación da un servicio financiero, no todos los servicios, pero da un servicio financiero, y en la práctica compite también con la banca privada. Pero ¿no? yo te pongo sobre la mesa dos cuestionamientos a eso. Primero, la experiencia que ha tenido el Estado con las empresas públicas ha sido desastrosa. Básicamente la enorme mayoría han terminado quebradas, han sido foco de corrupción, ha sido una desgracia, ¿no? Y de hecho, en el caso particular de administración de pensiones, la experiencia estatal del Estado de administrar un fondo de pensiones, que es la ONP, también es desastrosa, porque es un fondo quebrado que da unas pensiones muy bajas, ¿no? Donde muchas veces la gente aporta por muchos años y ni siquiera obtiene una pensión. Entonces, si la experiencia en este tema ha sido desastrosa, ¿por qué volver a apostar por lo mismo? Igual podrías hablar de la experiencia desastrosa de bancos peruanos que han quebrado, y que el Estado, tal vez usted es muy joven, pero había un momento que los bancos privados han quebrado y que el Estado ha tenido que intervenir. Pero puede haber habido un banco para hablar, que haya quebrado, pero digamos, no es que la banca privada en general, la experiencia sea que los bancos privados quiebran, no, la experiencia general con la banca privada es que le va bien. Algunos han quebrado, sí, al revés de lo que sucede con las empresas estatales. La experiencia general es que a las empresas estatales le van mal porque manejan plata que no es suya, ¿no? Entonces no es un buen ejemplo. Todos sabemos que hace 4 o 5 años en Estados Unidos los bancos quebraron y fue el Estado el que tuvo que intervenir para salvar ese tema. Pero por último, ese no es el tema de discusión. El tema de discusión es cómo el Estado puede garantizar una mejor calidad de vida para la época en que los trabajadores no tienen una pensión segura. Son más de 15 millones de trabajadores. Y de los 15 millones de trabajadores tenemos aproximadamente 6 millones que están en un sistema de pensiones, y el resto, 9 millones, no tienen ninguna posibilidad de tener una mejor calidad en el futuro. Hablemos de agricultura. En agricultura hay 3.800.000 trabajadores, y solo el 10% de ellos son los que están o en la AFP o está la ONP. Entonces, el agricultor que vive en el campo, que vive en zonas alejadas,
que no tiene colegio, no tiene camino, no tiene hospitales, ¿qué calidad de vida, qué vejez va a tener ese agricultor? ¿O es no responsabilidad del Estado preocuparnos por ellos para que al final tengan una condición de vida mejores? Ojo, la ONP y la AFP existen, pero ¿por qué no han llegado a los agricultores? Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a seguir conversando con este tema. Yo le voy a preguntar a Luis Galarreta qué opina sobre la iniciativa de Virgilio Acuña acerca de crear una AFP estatal. Vámonos a una pausa y volvemos con Rumbo Económico. Bien, estamos de vuelta con Luis Galarreta y Virgilio Acuña para seguir hablando sobre la reforma del sistema de pensiones. Luis, antes de la pausa, Virgilio hizo una propuesta que es crear una AFP estatal para que compita con las AFPs privadas. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, he tenido la oportunidad de revisar el proyecto de Virgilio y entiendo porque en los considerandos se apunta justamente a un tema que es cobertura y es mayor pensión, ¿no? Una pensión mayor. Sin embargo, discrepo porque no creo que ninguno de los dos problemas se solucione con una AFP pública. Digamos, la idea de las empresas públicas que han tenido problemas no solamente es de corrupción, sino incluso la injerencia política de quien esté a cargo de la institución pública, o sea, el gobierno de turno, ¿no? Es decir, subimos un poco las pensiones para, digamos, para generar algún tema político, que ha sido uno de los argumentos por el cual de alguna manera se empezó a liberalizar algunas empresas, ¿no? Pero funciona en Uruguay, funciona, digamos, en Costa Rica con efectos, pues he estado revisando el proyecto de Virgilio y creo que la señora Bachelet ha querido de alguna manera ingresar a ese sistema. Sin embargo, la pensión solamente va a ser mayor en la medida que sean más aportes y mayor rentabilidad. Una AFP pública no te asegura ninguna de los dos aspectos. El otro aspecto de bajar comisiones, creo que hay otras formas donde abriendo más bien el mercado y la competencia bajas un montón de comisiones. En otros países las AFP, como te decía, solamente manejan los fondos. La parte de la administración lo tiene una empresa distinta, que es una central, y los que mueven los fondos son simplemente estas AFP que ganan comisión por la rentabilidad que generan. Por ejemplo, yo me imagino al burócrata que se contratará a esta AFP pública para que haga las inversiones que hacen las AFP privadas. Y si queremos que genere mayor rentabilidad, tienen que ser los mejores inversionistas o los que tienen la mejor visión de opciones en el mercado para rentabilizar. Entonces, estos señores, por ser una AFP pública, no te van a cobrar menos de lo que le cobra la AFP privada. Entonces, los costos van a ser lo mismo. Y hay varios aspectos. En general, yo no comparto esa posición, pero sí considero que el sistema requiere de una reforma. Requiere de una reforma porque el principal involucrado, que es el ciudadano, no se siente satisfecho con el sistema, o hay un sector minoritario. Y para eso se requiere abrir mayor competencia, eliminar algunas, digamos, limitaciones para la inversión. Caso, el límite de inversión en el país. En el extranjero. ¿No es cierto? O sea, en el extranjero. O sea, viendo la revista tiene razón, en el extranjero. Entonces, yo diría, tengo demasiado dinero y no tengo opciones rentables para invertir en el Perú y podría sacar más bien rentabilidad o invertir en el extranjero. Hoy día, en El Salvador, si no me equivoco, que ha estado revisando seguro Virgilio, el Estado ha obligado a las AFPs a comprar bonos del Tesoro. Claro. Lo cual ya es una forma de confiscarte, ¿no? Porque te está obligando primero a comprar papeles que tú no tienes por qué comprarlos si es que no te parecen rentables, y segundo a una tasa que el Estado quiere. Entonces, yo creo que son muchos riesgos los que uno generaría con una AFP pública, y más bien creo que deberíamos orientarnos a mirar el sistema, cómo abre el sistema, cómo entran más competidores, nosotros planteamos en la reforma que sea cada 3 meses un indicador de rentabilidad más costo, o sea, una mezcla, no solamente menos costo, y la superintendencia tendría que tener un indicador que cada 3 meses generaba competencia en el mercado, o sea, para bajar precios, no 3 años, o 2 años que fue esto de la bolsa, ¿no? Que fue en bolsa que le mandaron a todos los afiliados. Por eso creo que ahí se requiere fortalecer la regulación, que es en el sentido estricto de estos problemas que hay de transferencia de recursos a empresas vinculadas para un tema de fiscalización, para abrir mayor competidores. O sea, yo creo que la superintendencia tendría que hacer una regulación, no en normas, me refiero en calidad, para poder autorizar nuevas empresas al mercado. Yo creo que por ahí iría más la reforma que una AFP pública. De acuerdo, Virgilio, yo quiero que tú nos cuentes un punto que ha mencionado Luis sobre tu propuesta. ¿Qué nos llevaría a pensar que una AFP pública no funcionaría más eficientemente y a menor costo que las privadas? Porque si no es así, la verdad es que no tiene ningún sentido que exista, ¿no? Hay 2 sustentos fundamentales. Primero es este concepto de los gobiernos corporativos,
donde las entidades pueden encargar a los mejores gerentes, a los mejores funcionarios, para que ellos administren los fondos, sin tener nada que ver... El sector público tendría mejores gerentes y funcionarios que el sector privado. Ahí está el concepto de gobierno corporativo. Sin que haya la intervención de los propietarios y sin que haya la intervención del Estado ni temas políticos. El concepto de gobierno corporativo es el que utilizan las familias para poder hacer que sus empresas puedan continuar. Y en segundo lugar, el compromiso más importante que con esta AFP del Estado puede llegar a los sectores que las AFP privadas no están llegando. Le decía, en los agricultores no están llegando las AFPs privadas. Y por más que podamos crear más AFPs privadas, pero porque la AFP estatal sí podría llegar a esos sectores y son sectores que también están en la informalidad. Exacto. Porque es el Estado el que tiene la responsabilidad social. Mira lo que está pasando con el Banco de Nación. Bueno, al pueblo más alejado del país está pensión 65, ¿no? Para esa capa social. Claro, pero es que cuando tú creas pensión 65 es una pensión de sobrevivencia para la población, claro, y cuando se lo crees ayudarlos a ahorrar para que ellos solos puedan decidir con su ahorro. El problema de estos señores, de estos grupos que tú de los cuales estás hablando, es que son trabajadores informales. Entonces, como son trabajadores informales, ellos no van a contribuir ni a una FP privada, ni tampoco podrían contribuir a la FP estatal. Entonces, pero no podemos dejarlo, pero entonces no podemos dejarlo abandonados a ellos. Tenemos que buscar una salida. Pero no puedes, porque soy informal, que esté en el camino y nosotros avanzamos solos. No, de acuerdo. Tiene que haber una salida y por eso es que es importante. Creo que el tema más importante ahora es buscar una solución. En supuesto que se tiene una FP pública, la norma va a obligar al trabajador formal a una vez que se inserta al mercado laboral, obligado a escoger entre la FP pública, FP privada, que sería la propuesta. Pero con eso lo que va a pasar es que van a bajar pero solamente mientras sea formal. Pero vas a crear más competencia. Está bien, pero la gente de la cual tú estás hablando va a ser informal. Igual ellos no van a cotizar en las AFPs. Más bien, yo creo que has tocado un punto bien importante, que es que no debería ser parte del sistema o parte de la reforma. ¿Cómo hacer para reducir la informalidad, para que mayor número de gente se pueda incorporar al sistema, por ejemplo, reduciendo los costos laborales? ¿Tú qué opinas, Luis? A ver, hay una propuesta que creo que va y orienta un poco a la intención positiva que tiene Virgilio, pero que está por el lado de por qué no hacer el sistema previsional vinculado al consumo y no necesariamente a la renta, es decir, al trabajo. No sé si Banco Mundial, uno de ellos son los que lo han planteado, nosotros lo hemos dicho ya un par de veces, es decir, del IGB, ¿no es cierto? O sea, yo transfiero 1 punto, 2 puntos del IGB a cuentas individualizadas desde el momento que le compro pañales a mi hijo. Entonces, esa persona va generando un fondo de 1 punto del IGB y conviertes a los 30 millones de peruanos que van a querer que, aunque sea lo que compró en un supermercado, 1 punto vaya a su cuenta individual, porque eso al final es un colchón básico para cuando te ingresas al mercado laboral ya tienes algo básico. Y va a sumar obviamente a tu fondo. Pero vas a convertir a todos en fiscalizadores de la SUNAT. Claro. O sea, todo el mundo va a empezar a pedir, o sea, al temor que tiene el MEF y la SUNAT, que desgraciadamente son muy timoratos en hacer reformas, desgraciadamente, sobre todo la gestión anterior de Castilla, es que esto podría servir más bien para que puedan involucrarse más personas, y no lo vincula solamente al tema laboral. Ahora, en el tema de la reforma laboral, sí, o sea, es decir, hay un sistema que sirvió mucho para las exportaciones no tradicionales y desgraciadamente se han ido entrampando, es decir, hay una normativa laboral complicada que ADES hace poco ha presentado una propuesta, sé que algunos gremios no están de acuerdo, pero a mí me parece que es una propuesta interesante, pero repito, si vamos hacia los que no están formalizados, el consumo sí les permitiría rápidamente tener una cuenta individual. Claro. Virgilio, antes que nos gane el tiempo, cuéntanos qué opinas. Si creas una AFP pública o estatal que se rija por la misma norma contable, tributaria, de la superintendencia, de Contraloría, ¿por qué no vas a competir con lo privado? O sea, vas a competir con lo privado porque, sobre todo, este público que tiene realmente el interés social podría llegar a los sectores que están mucho más abandonados. Tenemos que pensar más en el bienestar que en la rentabilidad. Porque mira, si la privada hubiera sido capaz de resolver el problema, ya han pasado 20 años. En materia previsional se habla de pilares. Entonces, cuando hablamos de los informales, y muy alejadas zonas, pero ese es hay pilares. El primer pilar, que es pensión 65, o sea, se trabaja a nivel de pilares. Y el pilar, digamos, laboral, es el que sí debería estar en el sistema previsional. O sea, que en la práctica el Estado ya está interviniendo en el tema de las pensiones, porque con esta pensión 65 tiene 400.000 peruanos que están recibiendo mensualmente 250 soles. ¿Por qué no organizar algo? De acuerdo, que sea más formal, ¿no? Virgilio, Luis, se los agradezco mucho, nos han dado el tiempo, es un debate enorme, muy interesante. Gracias por venir a Rumbo Económico. Muchas gracias. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con el programa.